titulares. El presidente de Participación Ciudadana anunció presentarán los descargos a la Corte Constitucional. Este 24 de septiembre inició la campaña electoral para la segunda vuelta. Aeroregional operará la nueva ruta Manta-Quito desde este 25 de septiembre. 6 planteles de Guayaquil y 6 de Durán irán a clases virtuales ante situación de violencia. En Manabí este domingo se registraron al menos 10 muertes violentas. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar en este lunes 25 de septiembre. Excelente inicio de semana para todos. Pedro, buenos días. Buenos días, Katy. Buenos días, amigos televidentes en todo el país. Les contamos que este domingo fue sangriento en Manabí. Más adelante le damos los detalles. Aquí empezamos. Frente a los comicios del 15 de octubre de 2023, este domingo 24 de septiembre inició la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones anticipadas y finalizará el jueves 12 de octubre. Durante este tiempo los candidatos podrán hacer uso de $989.579, que es el fondo de promoción electoral aprobado, y difundir sus propuestas en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales de forma equitativa e igualitaria. Además, cada binomio presidencial tiene asignado un límite de gasto electoral que representa al máximo que las organizaciones políticas pueden gastar en eventos, mítines, reuniones, murales y artículos promocionales de campaña, mientras que está prohibida la entrega de donaciones, dádivas o regalos a la ciudadanía. El silencio electoral regirá a partir del viernes 13 hasta el domingo 15 de octubre. También es importante hacer mención que durante la campaña electoral no está permitida la difusión de material comunicacional de contenido relacionado a violencia, discriminación, racismo, sexismo, intolerancia religiosa, política, utilización de niñas, niños y adolescentes y toda acción que atente contra los derechos. Y este 24 y 25 de septiembre, 2.300 miembros de la Policía Nacional se capacitan para reforzar los trabajos en los exteriores de los recintos de Manabí previo a las votaciones del 15 de octubre. Detalles de este y otros temas electorales en la siguiente nota. De cara a los comicios de la segunda ronda de elecciones extraordinarias a realizarse este 15 de octubre de 2023 en Manabí, la provincia con 1,2 millones de electores, es decir, la tercera con mayor número de personas habilitadas para votar, solo por detrás de Guayas y Pichincha. Ya realizan acciones en los 375 recintos electorales ubicados en los 22 cantones. Algunos de ellos están siendo repotenciados por parte de la Coordinación Zonal de Educación, pero esto no impide o implica que el recinto electoral no vaya a funcionar. Pero no es lo único, porque durante este 24 y 25 de septiembre, 2.300 miembros de la policía se capacitan para reforzar los trabajos en los exteriores de los recintos el día de la jornada, Con el objeto de poder nosotros tener un proceso electoral que fluya adecuadamente y que garantice la transparencia. Como siempre, como Consejo Electoral, hemos garantizado la transparencia y hemos respetado la decisión voluntaria de los pueblos. Además, desde la delegación dan a conocer sobre la importancia de votar y qué implica no hacerlo. Las multas para quienes no asistan a sufragar es del 10% del salario básico unificado, es decir, $45. De igual forma, la multa para los miembros de las juntas receptoras del voto que no asisten será del 15% del salario básico unificado, es decir, alrededor de 67,50 centavos se corresponde la multa. Vale aclarar un elemento, si yo no sufragué en la primera vuelta, la multa se mantiene independientemente que sufrague en la segunda vuelta. Y esto se puede decir, se mantendrá en el hecho de cuando nosotros generemos o tengamos que hacer un trámite en una institución del Estado, le saltará que tiene una multa con el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, las multas no se extinguen. En ese sentido, nosotros cobramos multas desde el 2011 porque tenemos nuestra base de datos establecida como tal.
Regresando a temas de seguridad, asimismo, se ejecutan otro tipo de acciones, porque Manabí tiene antecedentes de ser una provincia violenta. Ejemplo de aquello, los crímenes de 3 actores políticos, un intento de asesinato, otros ataques y también de funcionarios amenazados, a más de los registros diarios de crímenes. Belén Mendoza, Noticias Romar. Revisamos otras noticias, y es que un juez notificó en la función judicial la resolución para que Lenín Armijos, un sentenciado en el caso Nilsen Arias. Armijos se había sometido al procedimiento abreviado, además de admitir su culpa. El sistema de la función judicial ya cuenta con el fallo del juez Giovanni Freire, en el caso de presunto cohecho por el que se investigó al exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, y además vinculados. En esta ocasión, el juez notificó el fallo para uno de los sentenciados. Se trata de Lenín Armijos, quien se sometió a un procedimiento abreviado y se declaró culpable como autor directo del delito, por lo que la Fiscalía sugirió una pena de 6 meses de cárcel. No obstante, el sentenciado no irá a prisión. Sin embargo, se le dispuso habitar en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio. Además, no salir del país sin autorización del juez y una orden de reparación por $250.000 en favor del Estado, que debe pagar dentro de máximo 6 meses. Y es que Armijos aceptó todas las acusaciones de la Fiscalía, que lo señala ser uno de los funcionarios públicos que se benefició de una trama de sobornos de aproximadamente $22 millones que habría encabezado Nilsen Arias, indagado en Estados Unidos por presunto lavado de activos. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Hoy, 25 de septiembre, está previsto que se instale una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, donde participarán los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, quienes deberán explicar sus actuaciones en torno a la creación de una veeduría ciudadana que intenta evaluar el nombramiento de los jueces constitucionales. Escuchemos las declaraciones de Allen Verdera, presidente del Consejo. Ecuatorianas y ecuatorianos, el 25 de septiembre presentaremos oralmente nuestros descargos ante la Corte Constitucional. Por la importancia del tema, insistiremos en que sea una sesión presencial y no a través de plataformas digitales. Estamos convencidos de que no existe ninguna violación a ningún dictamen de la Corte Constitucional. Entendemos muy bien que todo esto no es jurídico, sino político. Tan solo un nuevo intento de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana. No podemos seguir con la aberración de que se intente destituir autoridades democráticamente electas, tan solo por cumplir sentencias judiciales y obligaciones constitucionales. Y la Unión Nacional de Educadores hizo un llamado a organizaciones civiles a sumarse en las marchas en varias provincias este martes 26 de septiembre para rechazar el decreto de ley orgánica de urgencia económica para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas. Escuchemos. El día 26 vamos nosotros a movilizarnos junto con el sector estudiantil, junto con las organizaciones sociales, sindicales, con los obreros, con las amas de casa, con los maestros, con hombres del campo y la ciudad que se ven afectados por este decreto. Nos vamos a movilizar a la Corte Constitucional para exigir a los 9 jueces que actúen en derecho, porque este decreto ley es totalmente inconstitucional. Lo haremos en la provincia de Guayas, en la provincia de Azuay, en la provincia de Pichincha. En el caso de la provincia de Pichincha será a las 10 de la mañana y nos vamos a dirigir hacia la Corte Constitucional. Les recordamos que la Ley Orgánica de Educación fue ratificada por los 9 jueces como constitucional y no se pueden ir contra el decreto, contra el artículo 20 que dice que el presupuesto para educación tiene que ser progresivo e irreductible.
Y mucha atención porque 12 planteles educativos de Durán y Guayaquil deberán impartir clases a distancia u online, así lo anunció el Ministerio de Educación. Esta decisión será aplicada a instituciones educativas de los distritos 8 y 24 de Guayaquil y Durán. La decisión se debe a la escalada de violencia en determinadas zonas cercanas a estas instituciones. Está previsto que el retorno a la presencialidad sea el 27 de septiembre en Monte Sinaí y el 2 de octubre en Durán. Sin embargo, la Policía Nacional deberá realizar una intervención y una verificación en estos sectores antes del regreso a clases. La medida aplica para un total de 38.697 estudiantes. Este 26 de septiembre de 2023 en el Museo Interactivo de Ciencia ubicado en el sector de Chimbacalle, al sur de Quito, se llevará a cabo el Encuentro por la Movilidad Sostenible en Ecuador. Esta iniciativa la organiza el Ministerio de Ambiente con apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Al evento están invitados profesionales académicos, sector privado y público, interesados donde se busca mostrar las iniciativas en torno a la movilidad baja en carbono y proyectos de electromovilidad. Ante aquello, el primer panel abordará los modelos de negocios sostenibles, un espacio para profundizar las contribuciones del sector público y privado y financiero hacia una movilidad sostenible, mientras que el segundo se centrará en ejemplos exitosos de implementación de políticas de movilidad sostenible a escala local. Asimismo, el encuentro contará con dos actividades paralelas, una feria de innovación, tecnología, investigación y conservatorios junto a expertos internacionales y nacionales. A partir de hoy arranca la nueva ruta aérea operada por Aeroregional desde el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta hacia Quito. Según información oficial, Aeroregional ofrecerá 7 vuelos semanales en los días domingos, lunes, jueves y viernes. Y al igual que el resto de rutas, el vuelo de ida y vuelta costará aproximadamente $160, precio que incluye una maleta de 50 libras que irá en la bodega y otra de 23 libras que llevará el pasajero en la parte superior del avión, aparte de la maleta de mano. Amigos, es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Gracias por su sintonía. Al volver, Pedro. Efectivamente, vamos a tener a un invitado, Carlos Ferrín. Él es experto en marketing político, precisamente porque ya arrancó la campaña electoral en nuestro país. Revisaremos algunos aspectos de esta contienda en las finales. Nos vemos de inmediato. Y la campaña política electoral se dio inicio este domingo 24 de septiembre. Se mantendrá hasta el 12 de octubre precisamente. Tenemos los ecuatorianos 20 días para las elecciones presidenciales en esta final de finales. Y precisamente conversaremos alrededor de las candidaturas y estrategias de los candidatos finalistas con Carlos Ferrín. Él es experto en marketing político. Se encuentra en la ciudad de Guayaquil y nos atiende de manera telemática. Muchísimas gracias, mi querido Carlos, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Buenos días. En esta campaña o en este proceso, ¿quiénes tienen mayor ventaja en estos días que ya los candidatos han estado recorriendo y visitando algunas regiones y sectores del país? Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Pedro, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, hemos visto una segunda vuelta bastante baja en volumen, que todos pensábamos al principio que se iba a armar un gran 1-1, como ha pasado en otras ocasiones. Recuerdo en la campaña Lazo-Arauz, los frentes estaban activados desde el principio, pero ahora hemos visto una campaña en la cual el camino por la vía territorial, la campaña puerta a puerta, con los barrios, y muy baja, diría yo, dentro del ámbito de la comunicación o los mensajes publicitarios de la misma campaña, ¿no? Carlos, pero al parecer los candidatos están cometiendo errores, no sé qué tan crasos sean cada uno, los dos candidatos. ¿Quiénes están cometiendo más errores en los discursos que están presentando, en mítines, en conversaciones, inclusive en entrevistas en diferentes medios?
Bueno, son dos candidatos absolutamente nuevos, tanto Luisa, que ya ha sido gobierno, pero obviamente no ha sido política, y Daniel Noboa, que es un joven que está incursionando en su primera carrera presidencial y definitivamente se topó con la segunda vuelta. Es obvio que van a cometer muchos errores. Quizás el balance de lo que vemos son solo los errores, ¿no? Entonces quizás no estamos viendo los aciertos. De ellos, de las mismas candidaturas propias, vale la pena recalcar cuáles son sus aciertos, cuáles son sus líneas duras de discurso, cuáles son las cosas que más están pegando, ¿no? Eso no lo estamos viendo dentro de las cosas que vemos, sino que las campañas mismas se muestran, se equivocó en esta parte, lo voy a poner en redes, ¿no? Entonces, podríamos pensar que a lo mejor están cometiendo demasiados errores, sino que son los más visibles. Pero a la hora de ver la data, hemos visto una data que no se ha movido durante 3 semanas, que se ha estado midiendo, y salvo las mediciones del correísmo que tienen un crecimiento ahí muy lento, pero sostenido de su candidata. Ellos tienen una encuestadora llamada Negocios y Estrategia, y la estuve revisando ayer, y ellos aparentan que van por un buen camino, por lo cual me hace pensar que por esa razón no han movido tampoco demasiado las perillas en esa campaña, ¿no? Porque parece que le va bien. ¿Y cómo están las tendencias de acuerdo a esas mediciones? Hay una encuestadora, el promedio que más se visibiliza es entre 10 y 9 puntos, y obviamente las mediciones del correísmo le dan apenas 3 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho... A favor de Noboa. Siempre a favor de Noboa. Noboa se mantiene al frente, como dice el mismo eslogan de Noboa hasta el frente. Pero para mí eso no es un síntoma de que así va a terminar, porque claro, si estamos viendo una reducción por ejemplo, en la encuesta del correísmo, la de Negocios Estratégicos, empiezan ellos con un margen de 10 puntos de diferencia y llevan por 3 en la de ellos. Y yo siempre he dicho, cree en tus propias encuestas. Entonces, ellos no se van a autoengañar y van a sacar encuestas que efectivamente no son... Porque la gente no está votando por, voy a ver quién va a la encuesta, va ganando esta. No, es un factor de los muchos con los cuales incide tu voto, pero finalmente lo que estamos viendo, volviendo al tema de las campañas, es que las cosas que están pasando de la campaña no están moviendo tampoco demasiado las cifras en la encuesta promedio, si promediamos todas las encuestas, sino que la gente está esperando de alguna manera ver el debate para ver finalmente con cuál de los dos candidatos se va a quedar, porque también hay un promedio de indecisión que va entre los 17 y los 20 puntos en todas las encuestas. Bueno, la diferencia de 10, 11 o 3 puntos porcentuales entre uno y otro candidato aún hay que mirarla detenidamente porque quedan 20 días para las elecciones. En ese orden, mi querido Carlos, ¿qué deben imprimir ahora en estos días de campaña los candidatos presidenciales finalistas? Porque el uno mantiene todavía con visita en territorio, en mítines, la otra está más bien dándole fuerza y fortaleza a través de las campañas y estrategias en medios de comunicación y sobre todo digitales. ¿Deben mantenerse en esa postura o deben de hacer un replanteamiento en esta estrategia de campaña en esta segunda vuelta y de las finales? Ellos deben tener una clara hoja de ruta en la cual tienen ya un tiempo en la cual empezar ya a activar los mensajes. Hemos visto, por ejemplo, del lado de Daniel Noboa, ellos están activando unos mensajes con un concepto del nuevo Ecuador. Y me recuerda un poco al partido que tuvo Freddy Heller en su momento, y también me evoca un poco al otro Ecuador es posible de Guillermo Lazo, de su libro clásico. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tipo de mensajes porque pudiese a lo mejor estar evocando algo que definitivamente no está en el gusto de la gente en este momento, sobre todo porque vivimos en el gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, vemos spots donde sale, él está apalancado a 100% en el lado femenino de su campaña, vemos a su tía, a su esposa que tiene una gran popularidad, y a Anabel Noboa, que es su madre, y él solamente hace presencia por medio de una voz que va narrando el tema. Me parece a mí que es lo correcto porque está mostrando un esquema de futuro en el cual él visualiza su futuro así, ¿no? Y por el lado de Luisa, estamos viendo que ella está reduciendo un poco esos negativos, mostrándose un poco más cauta, más tranquila. Ya dejó un poco atrás ese discurso de indignación que tenía, ese tono de voz muy acalorado, molesto, por uno más conciliador. La vemos incluso siendo un poquito más creativa en algunas cosas. Y cada quien está teniendo, bueno, ya tiene un concepto que es el de bienestar, ¿no? Que es casi como por el bien de todos, que la elijan a ella.
Pero así van a ir creciendo las campañas, van amalgamando un discurso, como lo vuelvo y lo repito, todo tiene un puerto de llegada, que es el debate, al cual están poniendo bastante expectativa y aparentemente va a ser el gol de oro de la elección. Ya, perfecto, entonces revisemos cuáles son las posturas de los candidatos en este proceso electoral. Parece ser que Noboa se ha un poco aplomado en estos últimos días o semanas. Su campaña la mantiene en territorio. ¿Cree que deba mantenerse en esa misma mecánica o deba de imprimir otro tipo de estrategia, ir más allá? Definitivamente debe mantenerse en territorio hasta el último día. Hay vueltas de campaña en las cuales, por ejemplo, entrarán call centers que por lo general te imprimen unos cuantos puntos más. Lo veremos crecer muchísimo ya en esta nueva etapa y vamos a ver dentro de lo que es la difusión de comunicación en qué momento, por dónde van a entrar, ¿no? Porque a veces uno ve, está en el TikTok y ahí aparecen, o está en el Facebook y te aparece un anuncio. Entonces, ellos van a tratar de pegar con su mensaje, como sea, porque hay un porcentaje de indecisos que no son correístas ni anticorreístas, que están esperando cómo le van a solucionar la vida. Claro. Y ahí es donde dejan a un lado esos temas ideológicos, que Noboa ni siquiera se ha metido en esos temas, ¿no? Él ha estado puntualmente en sus propuestas y es lo que lo ha mantenido al frente, ¿no? Y por esa razón hemos visto un poquito bajar el tono a Luisa respecto a las izquierdas, respecto a la recuperación de la patria, respecto al correísmo, a Correa, etcétera, ¿no? Entonces, van a tratar de ver por dónde entran. Va a aumentar la famosa pauta publicitaria en redes, ya veremos los espacios asignados por el CNE, veremos publicidad en vallas, en vía pública, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que vamos a ver en estos días, que va a crecer bastante. Y sobre todo en un trabajo en redes muy arduo de postdebate, donde ellos van a posicionar los errores del otro y los aciertos de uno mismo. Seguramente ha bajado los niveles en los discursos porque da la percepción como que los dos candidatos no dominan o no conocen los temas políticos o coyunturales del país. En todo caso, la candidata Luisa González un poco más le ha dedicado espacios a esta campaña con medios de comunicación, un poco anclándose en influencers, aliados y también un poco a captar la opinión pública. ¿Ella debe mantenerse en esa línea de medios de comunicación digitales o debe también de marcar esta campaña en territorio, combinarlo uno con lo otro? Bueno, Luisa tiene una campaña muy distinta, ¿no? Ella se reúne con gremios, con sindicatos, como tú dices, está también dentro de los medios de comunicación, sobre todo los de streaming y los vías locales. Ella se apalanca mucho en los canales de las localidades, porque esos tienen más audiencia. Por lo general las localidades no ven la televisión nacional, sino que están apalancados en sus medios locales, porque es donde se ve más la realidad de sus propias ciudades. Entonces, yo creo que lo está haciendo bien en ese aspecto. Me parece que está haciendo bien. De vez en cuando lo combina con una entrevista de connotación nacional. La vimos hace poquito en Contacto, en Ecuavisa, que es una cadena nacional, y ahí le va combinando poco a poco, ¿no? Pero la reunión de ellas con gremios, con grupos, con choferes, con todo, o sea, eso me parece a mí que le está aportando bastante a su campaña, y lo está haciendo en provincias claves donde debe buscar votos, porque son las provincias de mayor votación. El segmento de los jóvenes será clave y determinante en este proceso democrático, y un observatorio ciudadano ha estado haciendo algunas mediciones en torno al comportamiento de los jóvenes en este proceso democrático y miran justamente a Luisa como esa candidata que no es independiente, autónoma, sino que detrás de ella hay un líder que probablemente la esté empujando, a diferencia de Noboa, que lo miran un poco con recelo. ¿Quién está penetrando mayormente o con mayor eficiencia y eficacia en este segmento fundamental que es de los jóvenes, entre Luisa y Noboa? Fíjate que es un poco graciosa la analogía que te voy a hacer, porque es una analogía bancaria que no tiene nada que ver con estos grupos, porque el único banquero es Guillermo Lasso. Pero supongamos que tú vas a poner tu dinero en una institución bancaria y vas al banco menos conocido o nuevo, o ves una institución que por lo general tiene el prestigio y te va a cuidar tu dinero. En este aspecto te puedo decir yo que en eso sí la revolución tiene un poco más de saldo en el tema, porque la revolución, cuando ellos dicen vamos a hacer un puente en Bahía que cruce Bahía San Vicente, quizás a ningún partido se lo hubieras creído, por la revolución yo se lo creería porque ellos lo hicieron. Entonces, en ese aspecto ellos mantienen esa unión de esta candidata desconocida con la revolución ciudadana, porque saben los ciudadanos,
Y los jóvenes también, a pesar de que son jóvenes y han visto, ellos tienen lo que se llama la traslación de información a nivel generacional, le preguntan a sus padres, a sus abuelos, y tampoco ha pasado tanto tiempo. Pero quizás yo veo el voto joven yéndose más, no por la credibilidad, sino por el tema de la rebeldía. Y habrá alguno que otro que por castigar a la clase política vote. A lo mejor ese fue el resultado de Daniel Noboa, que fue un castigo a la clase política y dijeron vamos a votar por el menos político y pusieron a Daniel Noboa en la segunda vuelta y a lo mejor esos mismos votos van a ir con él hasta la segunda vuelta, salvo que Daniel Noboa diga algo que decepcione a los jóvenes. Y ahí sí, de repente a lo mejor no se va a encontrar con un voto. Perfecto, pero en todo caso, los jóvenes ven empático al mismo Noboa por ser justamente también una figura nueva, una figura fresca y también un poco lo sintonizan de su mismo entorno o de segmento de edades, a diferencia de Luisa que no le ven esa autonomía e independencia. Pero veamos a ver qué pasa con este segmento poblacional, qué decide en las próximas elecciones. ¿Qué va a pasar con la campaña sucia, oiga, que está pero terriblemente fuerte en las redes sociales? ¿Cuánto aportará para los candidatos o cuánto le restará votos a cada uno de ellos? Mira, la campaña sucia funciona cuando el actor se siente aludido. Te pongo el caso de la primera vuelta, Jan Topic mantenía un liderazgo hasta que se dejó aludir por la campaña sucia. Él, por ejemplo, cuando reaccionó y atacó al correísmo, en especial a Correa, se sacudió todos los votos blandos del correísmo que él tenía, porque él tenía votos del correísmo. Te voy a decir de dónde. Él lo apoyaba el Centro Democrático, que era una de las fuerzas que apoyaban a Jan Topic, que estaban con él por una alineación del Centro Democrático. Pero cuando él habló mal de Rafael, en ese momento él se quitó esos votos y se los devolvió automáticamente a Luisa y cae Jan Topic, mira, cae al cuarto lugar. Entonces a veces es muy delicado lo que tú dices, lo que tú haces respecto a la campaña sucia. Entonces en ese aspecto yo a Noboa sí lo veo bien. Él se sacude por aquí, se sacude por acá y dice, no me está pasando nada. Podrán decir muchas cosas de mí, pero mientras él no se sienta aludido, yo creo que él va a ir al menos bien en la campaña. Finalmente, así cortito, mi querido Carlos, ¿cuán clave será el debate? Muy clave. Yo veo que, como he visto las cifras, no se han movido ni por campaña sucia, no se han movido ni porque alguno dijo algo, no. La gente no se está moviendo por eso, está escuchando propuestas y cuando empiecen los mensajes que realmente aborden las propuestas y en eso tendremos el debate que va a ser 2 horas claves. Todo el mundo decía nadie ve los debates y sin embargo la cantidad de gente que vio el debate anterior, porque fue un debate de incertidumbre. Había un momento en el país donde había un magnicidio y todo el mundo quería ver qué pasaba allí, si la silla iba a estar vacía. Había una especie también de morbo personal de la gente y le dio audiencia a ese debate y le dio la segunda vuelta a Daniel Noboa. Veamos qué pasa en el siguiente debate, si al menos Luisa resiste el formato, que fue lo que más le impidió debatir bien en la primera vuelta, porque se chocó mucho con el formato y se pasó peleando con los moderadores, que ella poder posicionar sus mensajes. Entonces, yo creo que el debate va a ser el gol de oro de la elección y como manejen el debate y el postdebate, vamos a ver los resultados finales en la segunda vuelta. Hemos visto de todo en los debates donde finalmente, por ejemplo, en la elección del año 21, el debate fue determinante para que Lasso terminara siendo el presidente. No nos olvidemos de eso. Muchísimas gracias, mi querido Carlos Ferrín, por tus valiosos aportes alrededor de este proceso democrático y los ecuatorianos estaremos pendientes cuál será la campaña política que implementarán, las estrategias en estos más de 20 días precisamente que aún quedan para que los ecuatorianos vayamos nuevamente a las urnas y definirnos por cuál de los 2 candidatos. Lo más importante es que el Ecuador salga ganando, que escojamos al candidato que nos brinde o que nos devuelva la seguridad a los ecuatorianos. A nuestra pausa publicitaria ya retornamos. Gracias, Carlos. Seguimos con más información, amigos. Gracias por seguir junto a nosotros. Atentos porque una grave denuncia que involucra en el delito de pornografía infantil a docentes de una unidad educativa pública en Guayaquil se presentó ante la Fiscalía. Esta no es la primera vez que la institución se ve envuelta en este tipo de escándalos.
Profesores que piden a sus alumnas fotos desnudas y una estudiante que asegura haber sido llevada a un motel. Son algunos de los hechos que se denunciaron por parte de un docente que dice haber sido amenazado y hasta secuestrado por este repudiable caso. Se encontraban docentes solicitando fotos a estudiantes en poses desnudas, ¿no? Y asimismo incitándolas a tener actos sexuales con ellos. Entonces yo presenté este caso al DECE y el DECE solo supo manifestar de que no habían pruebas y desestimó el proceso. Él tiene unos chats que le han sido enviados y tiene capturas de imágenes, asimismo llamadas telefónicas. Se va a iniciar las investigaciones en torno a este tipo de delitos sexuales. No es la primera vez que la misma institución réplica se ve envuelta en delitos sexuales contra menores. En 2017, el mismo fiscal Peña logró meter a la cárcel a docentes que al momento cumplen una condena de 29 años por los delitos de violación y tortura. Llegaron dos tipos, ¿sí?, indicando, haciendo alusión, preguntando por mí, y un estudiante me supo decir que esos tipos eran de los Águilas, ¿sí?, que son los que van en ese sector de Mapacín. Entonces, que andaban armados y justamente preguntaron por ti. Y como había él le dijo, ¿y cómo así lo buscan? No, él sabe. Entonces, yo ya tomo en consideración que todo esto se está dando en virtud de esta información pues que me llegó de lo que está pasando dentro del colegio, ¿no? Al momento la Fiscalía investiga contenido digital como mensajería de WhatsApp y demás pruebas que podrían demostrar la participación de docentes en el abuso sexual, delito por el cual el COIP señala una pena de hasta 40 años de privación de libertad. Cristian Arias, Noticias Oromar. Más información. Investigan un triple crimen registrado la mañana de este domingo 24 de septiembre al sur de Manabí. Los cuerpos fueron encontrados baleados y maniatados. Puerto López, cantón ubicado en la zona sur de Manabí, amaneció con un hallazgo criminal. 3 hombres sin vida debajo de un puente, a escasos metros de la playa. La alerta más o menos fue dada a las 07:30 por parte de las primeras personas que salían a realizar sus actividades en el lugar, y de inmediato la Policía Nacional pues activó sus protocolos para este tipo de procedimientos. Las primeras imágenes que se hicieron públicas a través de redes sociales mostraron la magnitud de este evento, donde se observa a los cuerpos maniatados y que, según confirmó la policía, tenían varios disparos. El procedimiento que tomó la Policía Nacional a través de sus unidades especializadas es el levantamiento de 3 cadáveres de sexo masculino con huellas de violencia, y también la ayuda necesaria a una persona que se encontraba herida producto de este evento violento. En la escena, asimismo, encontraron a una cuarta persona, aún con signos vitales, y fue movilizada hasta una casa de salud, mientras que los cadáveres hasta el centro forense de Manta para la necropsia de ley. En el lugar también se logró identificar un arma de fuego cercana al lugar y también un vehículo tipo camioneta, los mismos que ya fueron ingresados como indicios vinculantes, para ver si se puede de cierta forma esclarecer la situación del cometimiento de estos hechos violentos. Por ahora investigan las motivaciones de este caso, que toma por sorpresa a los moradores de Puerto López, pues es uno de los cantones con poco registro de criminalidad. Sí, nosotros nos preocupa bastante porque, ¿qué le contamos, no? Como morador de este puerto, tan tranquilo que vivíamos, para ahora vivimos medio tímido de lo que está pasando, porque hace como 20 días hubieron también un asesinato de 2 señoras, ahora 20 días más y hay 3 muertos más, aunque los señores no son de aquí, no se sabe de dónde serán. Además, con este triple asesinato suben las preocupantes cifras provinciales. De enero hasta este 24 de septiembre de 2023, según datos de la policía, Manabí concentró 614 muertes violentas, lo que significa que casi se duplicaron los crímenes a comparación de 2022, porque durante ese mismo periodo hubo 340 asesinatos. Belén Mendoza, Noticias Oromar.
Y 3 fallecidos fue el resultado de un ataque armado en el sector Nueva Esperanza de la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Hasta el momento se conoce que dos de los hoy occisos eran hermanos y fueron identificados como Jefferson y Gibson Mera, cuyas edades se encuentran entre los 22 y 23 años. Por su parte, familiares de los jóvenes llegaron hasta el sitio y protagonizaron escenas de dolor ante el lamentable hecho. Y a propósito de este caso, hubo otras escenas criminales en el distrito Manta y a nivel de la provincia. A continuación, la versión policial. Somos alertados por el ECO 911 a las 16:45 aquí en el sector de la Fabril, en la calle Víctor Vélez y avenida Marta Bucarán. Precisamente llegan las unidades policiales e identifican 2 cuerpos sobre la calzada, quienes aparentemente serían de aquí del lugar, los ciudadanos ecuatorianos. La información que existe es de que efectivamente habrían sido impactados por munición de arma de fuego, lo cual les había causado la muerte. Tenemos en el sector de Nueva Esperanza, se dieron 3 muertes violentas en horas de la tarde, pasado las 4:30 de la tarde. Tuvimos nosotros una muerte violenta en Tarqui, hay 2 personas heridas también. Sí, del mismo hecho, y fueron trasladadas a las casas de salud. Esos son los eventos de violencia que se han generado al momento en Distrito Manta. En San Vicente, lamentablemente, la gente no permitió el levantamiento del cadáver. Sabemos que al no existir el cadáver nosotros no podemos determinar la situación de la muerte, pero tuvimos la información, la noticia de que habría habido dentro del aeropuerto un cuerpo presumiblemente sin vida al interior. Seguimos con más noticias. Un triple crimen aterró a quienes habitan el sector de los Tulipanes en el sur de Guayaquil. Los sicarios utilizaron armas de largo alcance. Cristian Arias nos entrega un informe. Fue alrededor de las 8 de la noche cuando se recibió la alerta del ECO 911 y el personal policial del Distrito Sur acudió al sector de los Tulipanes. Allí se verificó que los cuerpos de 3 personas yacían sin signos vitales. Minutos antes, sicarios a bordo de un Gran Vitara blanco habían llegado para disparar con armas de largo alcance. Producto de este lamentable hecho de sangre, existieron 3 personas fallecidas, 2 personas heridas. En primera instancia, 2 fallecen en el mismo lugar de los hechos. Las víctimas habían estado bebiendo licor en la vereda. Uno de los fallecidos registraba antecedentes penales por tenencia de armas y asociación ilícita. Da la impresión de que esto ya era alguna situación ya direccionada contra alguna de las personas que se encontraba libando. Lo que sí es menester indicar, sin ánimo de estigmatizar a la persona que tiene 4 antecedentes, ¿sí? Ya hacen uso de esas armas cortas y armas largas de fuego. Prácticamente la persona de 60 años, la que tiene antecedentes, fallece en el acto. El otro fallecido en el sitio era miembro de las Fuerzas Armadas que se encontraba franco, mientras que la tercera víctima era una fémina que fue llevada al hospital pero que finalmente falleció pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida. Otras 2 personas resultaron heridas. Las otras 2 personas, ciudadanos sexo masculino, están a buen recaudo, se les dio toda la atención, la colaboración del caso. Existen 2 vehículos que se retuvieron para investigaciones, una Toyota Fortuner color negro y un Nissan Tida, un auto color negro también. El jefe del Distrito Sur insistió en la casi nula colaboración de familiares y testigos del hecho para la entrega de información. Pese a ello, la investigación está en marcha. Cristian Arias, Noticias Oromar. Un hombre fue acribillado a bala en plena avenida Domingo Comina, al sur de Guayaquil. Imágenes del hecho se han viralizado en redes sociales. El hecho fue captado por el dispositivo móvil de algún transeúnte. A los pocos minutos era viral. La policía del Distrito Sur llegó hasta el sector de Estela Maris para abordar el caso. En lo que corresponde a la cooperativa Sandino 4, se había escuchado detonaciones de arma de fuego. Inmediatamente avanza acá al lugar y logra visualizar un vehículo Kia color blanco, tipo automóvil, sedán, en el cual al interior se encontraban 2 personas que habían sido impactadas con proyectiles de arma de fuego. Se verifica al conductor del mismo
lastimosamente fallece inmediatamente dado la gravedad de los impactos con el proyectil del arma de fuego. Un niño de apenas 13 años, quien también viajaba en el vehículo, resultó herido en el abdomen, por lo que fue auxiliado en el lugar y llevado inmediatamente al hospital del Guasmo. Se conoció que se encuentra estable. Existieron aquí en el lugar 30 indicios balísticos de calibre 9 milímetros. Por las características o por la situación que se había suscitado, es posiblemente una Glock 18 que tiene selector de tiro para que pueda salir en ráfaga. Se escucharon rafagazos, es decir, es un arma automática. La viralización del video en el que se aprecia el instante en que acribillan a la víctima solo contribuye a incrementar la conmoción social, pero al momento de aportar versiones, la policía dice que falta colaboración de parte de los ciudadanos. Lastimosamente la ciudadanía lo único que se hace es o se limita en hacer los videos y viralizar los mismos, pero cuando nosotros requerimos la información que se requiere para poder armar una línea investigativa, jamás nos pueden colaborar. Dados los antecedentes de la víctima, los investigadores barajan la posibilidad de que se trate de un desquite producto de alguna disputa entre grupos delictivos. Cristian Arias, Noticias Oromar. Amigos, es momento de una pausa, pero ya volvemos con más información. Quédese junto a nosotros. Gracias amigos televidentes por su fiel sintonía, acompañarnos en este día lunes. Estamos llegando a la parte final del noticiero. En efecto, mañana tendremos más noticias y más entrevistas. Que tengan una excelente semana.